alabanza. Aleluya. Aleluya, hola, aleluya, precioso, maravilloso, santo, aleluya. Queremos perfumar tu trono esta noche, Padre. Aleluya. Precioso, maravilloso, santo, 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 precioso, aleluya. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Aleluya. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Santo. Orió. Precioso. Aleluya. Maravilloso, te adoramos, precioso. Hasta que tu gloria nos consuma, oraré. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Aleluya. Maravilloso. Precioso. Aleluya. Gracias, Padre, porque podemos adorarte. Gracias, Padre Santo, por tu presencia. Bienvenido, Espíritu de Dios, a este lugar. Gracias porque tú estás en este lugar. Queremos aprender a ser esos adoradores que tú estás buscando. Hombres que te adoren en espíritu y en verdad. Aquello que tú estás buscando, Padre, henos aquí. Hemos vaciado nuestro corazón, hemos traído nuestra alabanza, Padre. Hoy vaciamos todo nuestro ser delante de ti, reconociendo que te necesitamos, Padre, reconociendo que necesitamos tu presencia en este día, Padre. Gracias te damos, Padre. Venimos a despojarnos una vez más en esta hora de todo peso, de toda carga, de todo cansancio, Padre, del afán de este día. Renunciamos a todo aquello, Padre Santo, que no te agrada en esta hora. Venimos, Padre, y te entregamos toda carga en este día, toda ansiedad. Tu palabra dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar.
Echa tu carga sobre mí, porque yo te sustento, dice tu palabra. Hoy venimos y echamos toda ansiedad sobre ti, toda preocupación, todo dolor, toda angustia, todo aquello, Padre Santo, que nos quiera robar la paz. Venimos y depositamos al altar, venimos y entregamos, Padre, todo aquello que quiera detenernos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te entregamos nuestras vidas, nuestro corazón en esta hora. Abrimos nuestro corazón para que tú lo llenes con tu presencia. Y esa palabra, Padre, que tú escogiste en este día, Padre, que sea viva y eficaz, Padre, que hable a cada corazón, que nos ministre en esta hora. Te entregamos todo nuestro ser y abrimos nuestros oídos espirituales para que tú nos hables. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, tome su asiento. Sea bienvenido a la casa del Señor. Dios le bendiga. Aquellas personas que están por primera vez en este lugar, Dios le bendiga. A ver quiénes nos están visitando. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. La iglesia le da un cordial saludo de bienvenida. Sea usted bienvenido. Dios le bendiga. Y abra su corazón. Usted ya le entregó su ofrenda, su alabanza al Señor. Ahora espere que Él le hable a través de su palabra. Amén. 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 Gracias al Padre por este día, por este 19 día del primer mes de este nuevito año que estamos estrenando. 2025. Gracias a nuestros pastores por la confianza, porque es un honor estar en este lugar, pero también es una responsabilidad de traerle una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para poder hablar a su pueblo. Amén. Disponga todo su corazón para recibir esta palabra. Amén. Esta semana la iglesia ha estado compartiendo nuestros hermanos, nuestros pastores sobre dar buenas noticias. Amén. El título que yo le puse a este tema es La fe triunfa sobre la adversidad. Y hoy quiero hablarles sobre tres líderes que están en la palabra y que nos van a enseñar algo. Vamos a empezar hablando sobre Moisés. Amén. Usted conoce la historia de Moisés. Muchas veces hemos escuchado sobre este gran hombre de Dios, sobre este gran libertador que Dios levantó, preparó. Él preparó desde muy pequeño. Sabemos y conocemos la historia, ¿no?, de Moisés, el gran libertador que el Señor llamó desde muy pequeño. Podemos ver, ¿no?, su historia, que él cuando era un bebé, el enemigo atentó, ¿no?, contra su vida, porque el enemigo sabe cuando usted y yo tenemos un propósito en esta tierra, sabe cuando Dios nos ha separado y nos ha apartado desde el vientre de nuestra madre para que seamos sus servidores, para que les sirvamos. El enemigo nos conoce, el enemigo sabe que hay propósitos en su vida y en mi vida. Por eso muchas veces él trata de detener ese propósito. Él va a tratar 1 y 1000 veces de detenerlo, de detenernos. Así como lo hizo con este líder, con este varón Moisés, que conocemos la historia.
este hombre tuvo un ministerio sobrenatural. Podemos ver a través de la palabra ese ministerio sobrenatural marcado por grandes milagros que Dios hizo a través de él. Y le dio una tarea específica. Usted sabe que él lo llamó a libertar a su pueblo. Él lo llamó a libertar a su pueblo que estaba en esclavitud en Egipto. Por más de 400 años ese pueblo estuvo de esclavo. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, como esclavos, más de 400 años. Imagínense cuántas generaciones pasaron en ese tiempo, cuántas generaciones en esclavitud, cuántas generaciones ahí aplazadas, cuántas generaciones que estuvieron ahí esclavizadas. Pero Dios en su misericordia, vemos que Dios es misericordioso y pudo escuchar. Aquí vamos a ir leyendo un momentito la palabra. Usted va a seguir en la pantalla. En Éxodo 3:7. Sabemos y conocemos cómo Dios llamó a Moisés y todo eso, ¿no? Y luego de que llamó a Moisés y le encomendó el trabajo de ir a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, le dice en Éxodo 3:7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, y he conocido sus angustias. El siguiente, el 8. Y he descendido, dice la palabra, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. El 8. El 9 dice, el 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Amén. Vemos aquí que el Señor ya le dio el mandato y todo eso de ir a libertar a su pueblo que estaba esclavo en Egipto. Le dio la tarea a Moisés, como le decía, ¿no? Moisés, el ministerio sobrenatural de Moisés, ese ministerio lleno de prodigios, señales. Sabemos la historia, ¿no? De que el Señor hizo prodigios, hizo señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y también en el desierto por 40 años. Por 40 años, que fue cuando ya salió el pueblo de Dios, los 40 años que estuvo divagando en el desierto. Vemos que Dios le dice a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo, dice. El Señor siempre ve y sabe lo que nosotros pasamos. Siempre nos está viendo, siempre Él está atento a nosotros. Muchas veces pensamos que Dios no se fija en mí, Dios no me oye, Dios no... Estoy sufriendo, pero aquí dice el Señor, Él había visto ya la aflicción de su pueblo. Él había visto ya sus angustias, todo lo que estaba pasando ese pueblo ya desesperado, afligido. Pero Dios no podía hacer
nada si es que el pueblo no pedía. Muchas veces pensamos que Dios conoce mi necesidad y por eso Él tiene obligación de dármela. Cuando su palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Ya después más allá dice, y bien he oído su clamor, dice, porque el pueblo los oprimía, ese pueblo lo oprimía y el pueblo ya de tanta angustia que tenía, de ser esclavo, de estar ahí afligido, comenzó a clamar y ya el Señor es ahí donde envía a este varón, a Moisés, a libertar a su pueblo. Es ahí donde vemos que el Señor escucha. Como le decía, no esperemos estar afligidos, no esperemos estar oprimidos, en opresión ya ahí en lo último para recién comenzar a clamar al Señor. Este pueblo estaba en aflicción, pero Dios no podía hacer algo porque no lo llamaban simplemente, porque el pueblo estaba quieto, estaba afligido, pero no clamaba al Señor. La palabra es nuestro guía y dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Él quiere que nosotros clamemos, Él quiere que le busquemos, Él quiere que le contemos todo lo que estamos pasando, la necesidad que tenemos. Amén. Dice la palabra en Salmos 91:15. Salmos 91:15. Me invocará y yo le responderé, dice el Señor. Amén. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Es palabra del Señor. Amén. Así que si no invocamos, ¿cómo el Señor va a acudir a nuestro llamado? Me invocará y yo le responderé, dice el Señor. Con Él estaré yo en la angustia. Él está a un clamor de nosotros. Muchas veces no recibimos porque no pedimos. Muchas veces pensamos que sí, el Señor lo sabe. El Señor sabe mi necesidad, sabe que yo estoy necesitando cualquiera sea la situación. Él sabe todo lo que me pasa. Él conoce mi levantar, mi acostar. Él lo sabe todo. Pero Él quiere que nosotros le pidamos. Amén. Él quiere que nosotros clamemos a Él. Ahí vamos a ver también en Santiago 5, del 13 al 14. Dice la palabra, Santiago 5, 13 al 14. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Porque a veces nos afligimos, ¿no? Con alguna situación. Haga oración, dice. Todo está aquí en la palabra. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Aquí en la palabra tenemos todo lo que necesitamos. Y como dice aquí en el 5:13, está bien, si estás afligido, haga oración. Si está afligido en preocupación, en alguna desesperación, haga oración. Y bueno, y si estás alegre, igual cante alabanza, llénese de la presencia del Señor, aproveche a llenar su vasija de ese combustible espiritual, aproveche a orar, aproveche a adorar, porque esa reserva, eso le va a quedar de reserva para cuando usted esté en necesidad, para cuando usted esté en prueba, esa reserva salga. Amén.
Por eso tenemos que aprovechar. Si estamos en bonanza, tenemos igual, no dejemos, no nos distraigamos, no dejemos de orar, de adorar, de alabar, de congregar. Amén. No dejemos de venir a la casa del Señor a recibir palabra, a adorarle, a venir a llenarnos, a venir a aprender algo más. Amén. No dejemos, dice la palabra, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuánto más ahora que vemos que la venida del Señor está cerca? Amén. La venida del Señor está más cerca que nunca. Nosotros debemos estar atentos, apercibidos cada día, estar buscando su rostro, estar este día, y si el Señor no viene, por ahí nos toca partir a la presencia del Señor, no sabemos. Nosotros tenemos que estar preparados como si fuera nuestro último día aquí en la tierra. Amén. No solamente las personas mayores o los que están enfermos, muchas veces las personas sanas y jóvenes mueren. No sabemos, nadie sabe. Si sabríamos cuándo nos toca partir a la eternidad, nos prepararíamos, pues, ¿no? Estaríamos, por eso es que nosotros debemos, como cristianos, como conocedores de la palabra, estar preparados cada día. Antes de dormir, dar gracias a Dios y ponernos a cuenta con Él. Porque no sabemos si el Señor viene hoy, no sabemos si el Señor viene mañana, de aquí a un mes, a cuántos años, no sabemos, pero Él viene. Nadie sabe, ni aun los ángeles, dice la palabra. Amén. Y nosotros, como lo decía, tenemos que aprovechar a llenarnos de la palabra, llenarnos de su presencia, tener esa reserva, ser como aquellas vírgenes prudentes que cargaron ese aceite extra, no andar así como con la moto de reserva, ¿no? Tener extra para cuando falte, para cuando nos tenga que faltar. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. El tiempo es oro, dicen. Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Vemos en Hechos, vamos a la palabra en Hechos 7:22. Dice la palabra del Señor en Hechos 7:22. Y Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Vemos que Moisés, recordando nuevamente la historia, él fue rescatado de las aguas. Su nombre, por cierto, quiere decir rescatado de las aguas, ¿no? En ese Moisés que tejió su mamá para largarlo al río, y ahí vemos que la hija de Faraón lo rescató, ella lo crió, lo llevó al palacio y fue criado como un príncipe. Por eso dice aquí la palabra en Hebreos 7, esto que leímos hace un momento, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Era poderoso en sus palabras y obras. Nada más que era medio tartamudo, creo. Se calcula que Moisés escribió 1/3 de la palabra del Señor, 1/3 de la Biblia. No solo era un hombre espiritual, un hombre a quien el Señor usó con grandes milagros, con grandes prodigios. No solo fue un hombre espiritual, sino también fue un hombre intelectual, porque aquí vemos, él fue criado en el palacio, él fue criado por la hija del faraón, ¿no? Fue criado por la hija del faraón dentro del palacio en Egipto. Moisés recibió la mejor educación, la mejor y más elevada educación de aquella época. Era un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios. Sabemos que la mamá, en el poco tiempo que ella lo
lo crió, porque hasta eso Dios usó para que su propia mamá fuera su niñera en palacio. Vemos que esta mujer Jocabel, su mamá, una mujer sabia, que atendía al niño, ella aprovechó ese tiempo de meterle la palabra del Señor. Como dice su palabra, no instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vemos que dio fruto la preparación de Jocabel, de la madre de Moisés. Dio fruto, ¿por qué? Porque Moisés ya una vez creció y con toda la sabiduría y siendo todo un príncipe, teniendo poder, dice que él se rehusó ser llamado se rehusó seguir estando en el palacio. Conocemos la historia que después él vio que mataron a un hebreo y se enojó mucho y lo mató al hebreo, y después ahí comienza su calvario, ¿no? Porque asesinó a un hombre, tuvo que huir al desierto. Ahí fue el proceso que comenzó a pasar cuando Dios ya lo llama en medio de esa zarza. Él tenía sembrada la palabra, de niño él tenía sembrada esa palabra que, como le decía su mamá, aprovechó a meterle la palabra de Dios, a enseñarle que este hombre, ya siendo grande, estando en el desierto, Dios lo llama y le encomienda esta tarea de ir a libertar a su pueblo. Amén. Vemos que Dios hizo muchos milagros a través de su vida, prodigios. Vemos las 10 plagas. Vemos que Dios abrió el mar a través de Moisés. Fue un hombre que vio la mano poderosa de Dios. Fue un hombre que Dios usó poderosamente. Pero cuando sacó Moisés al pueblo de Dios de la esclavitud y ya lo introdujo para ir, ya estando en el desierto, sabemos la historia, sabemos todo lo que pasó desde que abrió el mar para que ellos pasen en seco, otros milagros, muchos milagros más que Dios hizo. Pero vemos que Moisés también se equivocó, por el cual Dios le dijo que no entraría a la tierra que Dios les había prometido. Esa tierra, la cual fluye leche y miel, dice, aquella que les prometió. Ya tocó que Moisés parta, que Moisés muera. Muere Moisés, vemos que muere Moisés y ahí acaba su carrera, ¿no? De este gran libertador, de este gran líder que Dios usó en su momento, en su tiempo. Muchos milagros, prodigios, grandes cosas hizo Dios a través de Moisés. Y vemos luego, vamos a leer ahí en Números 27, 18. Vemos que el Señor mismo llama a Moisés, a Josué, perdón. Dice, y Jehová dijo a Moisés, antecitos de que él muera. Mire cómo el Señor va preparando líderes. Antesito de que Moisés muera, dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Amén. Antes del Señor llevarse a un siervo, Él va preparando otro.
Y vemos aquí que ya estaba Josué. Dios mismo llama a Josué. Josué había presenciado muchos milagros al lado del gran líder Moisés, de su líder. Esto lo entrenó y lo capacitó, lo fortaleció en su fe, llevándolo más adelante a experimentar muchos milagros en su ministerio. Este hombre, Josué, al igual que Moisés, estaban acostumbrados a experimentar lo sobrenatural de Dios. No sé cuántas veces usted ha experimentado el poder de Dios en su vida. Hemos visto muchos milagros, hemos visto cuántos milagros han sucedido aquí en la casa, en mi vida, en ustedes. Todos aquí, yo creo que ustedes han experimentado muchos milagros de sanidad, milagros de restauración, milagros financieros, de toda índole, milagros de toda índole, amén. ¿O quién no ha recibido un milagro aquí? Usted está vivo, usted se levantó hoy con vida, ese es un milagro, amén. Y es motivo para dar gracias a Dios. Imagínense todo lo que Dios hacía con Moisés, lo veía Josué. Ya Dios estaba preparándolo para ser el sucesor de Moisés, a este Josué. Cuántas maravillas vio Josué. Él fue ahí preparándose, él fue fortaleciéndose, su fe fue creciendo de ver tanta maravilla. Imagínense ver un mar que se abra, tan solo que Moisés levante su vara y le crea a Dios. Amén. Vemos que la fe de este hombre hizo abrir ese mar, porque siempre la fe va a triunfar en medio de la adversidad. Amén. Dios quiere que usted y yo le creamos para que Él haga aquello que usted piensa que es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Josué presenció milagros. Josué presenció grandes cosas. Y vemos también es el ministerio de Josué, experimentar lo sobrenatural, porque le creyó a Dios, porque siguió los pasos de su líder Moisés. Amén. Es bueno que nosotros sigamos los pasos de nuestros líderes, seamos obedientes, seamos sujetos a nuestros pastores, a nuestros líderes. Amén. Es bueno porque eso nos trae bendición, porque eso vemos que Josué era un ayudante, podemos decir, de Moisés. Y mire, después el Señor lo levantó, porque vemos que él era un buen servidor de Moisés. Vemos que Dios, a través de Moisés, fue preparando a este joven Josué. Vemos como le decía, su ministerio lleno de milagros, prodigios. Estos varones experimentaron el poder sobrenatural de Dios y el pueblo también. Amén. Y hoy Dios continúa haciendo milagros. Hoy Dios continúa haciendo milagros, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Su poder no ha cambiado. ¿Será que usted ha experimentado milagros este último tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que usted ha recibido un milagro del Señor? ¿Cuánto tiempo hace que el Señor ha hecho algo en su vida? Vamos a recordar algunas de las conquistas de Josué.
Ahí en Josué 5, del 13 al 15. Vamos a leer Josué 5, del 13 al 15, el paso del Jordán. Dice la palabra, el 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. El 16 dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían del mar Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Ahí también vemos cuando Josué ya estaba liderando, vemos que todo el pueblo pasó el Jordán, pasó en pos de ir a la tierra que Dios les había prometido que les daría. También vemos en Josué 5, del 13 al 15, el ángel de Jehová, otro milagro que hizo Dios. El ángel de Jehová se le apareció a Josué, dice la palabra. El Josué 5, del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es santo. Josué así lo hizo. Amén. Vemos aquí también que el ángel de Jehová era Cristo en ese tiempo. El ángel de Jehová se le apareció a Josué. También Josué experimentó un montón de milagros. Josué, también en Josué 6:20, así rapidito vamos a leer. Josué 6:20, el Señor, los muros de Jericó cayeron. Josué 6:20. El Señor le daba estrategias a este varón. ¿Por qué? Porque él buscaba su rostro, porque él buscaba su dirección, él buscaba su presencia. Dice el 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Primero estuvieron que daban una vuelta, al segundo día otra vuelta, y así ya el Señor le dio las estrategias para poder tomar. Entonces dice: el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ahí también vemos que Dios le da estrategia a este varón para que tomen la ciudad que ya él les había entregado. También otro acontecimiento que hizo el Señor a través de Josué, el Señor hizo caer, dice ahí en Josué 10:11, hizo caer del cielo grandes piedras sobre el ejército amorreo. Cuando estaban en guerra contra el ejército amorreo, el Señor les dio la victoria sobrenatural.
dice y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Arezca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios envió granizos también de forma sobrenatural. Imagínense este poder de Dios manifestado a través de este varón. También otro acontecimiento sobrenatural que el Señor hizo. El mayor milagro de la historia en la palabra del Señor, algo que nos deja, ¿no? Pensando cuando Josué ora y dice, ¿no? Josué 13, cuando Josué ora y hace que el sol se detenga, amén, ¿se acuerda de ese milagro? Y el sol se detuvo. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Él declaró, él le ordenó. ¿Y qué vemos? El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, dice la palabra en el 13. Y vemos muchas cosas más que el Señor hizo a través de este varón. Muchos milagros experimentó Josué. Amén. Un poco así rápido recordando de los milagros, de lo que Dios hizo tanto en Moisés como en Josué, y porque ellos le creyeron a Dios. Muchas veces el Señor hace cosas en nuestras vidas que nos olvidamos. Si nos pusiéramos a recordar qué ha hecho el Señor. Imagínense, desde que llegamos, cuando llegamos a la iglesia, llegamos quebrados, llegamos heridos, llegamos muchas veces que ya no damos más. Llegamos quizás con una familia a punto de divorciarse, con un matrimonio a punto de separarse, quizás con hijos en vicios, con enfermedades. Muchas veces llegamos de rastra a la iglesia y el Señor hace sus milagros, actúa en nosotros, porque venimos con un corazón quebrantado, con un corazón humillado. Y el Señor hace el milagro, nos sana, nos libera, nos restaura, nos da trabajo, porque venimos a pedir trabajo también, a orar por trabajo. Y después recibimos la bendición y nos vamos. O nos olvidamos de dar gracias a Dios. Nos olvidamos muchas veces de contar, porque nosotros también debemos de contar nuestro testimonio, lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Muchas veces nos olvidamos y eso sirve para edificar a la gente que viene. Si me sanó a mí, te puede sanar a ti. Si me liberó a mí, te puede liberar. Si restauró mi familia, también lo puede hacer contigo, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. El problema es que muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahí en Josué 4, del 6 al 7, vemos las 12 piedras tomadas del Jordán. Dice la palabra en el 6, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán.
las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. Siempre que Dios hace algo en tu vida, te va a dejar una marca, nos va a dejar una señal, porque sabe que el ser humano tiende a olvidarse. Él mismo, Dios, le dijo que lleven esas piedras y que las pongan ahí para que el día de mañana sus hijos les pregunten qué significa, qué pasó ahí. O sea, así como los abuelos, ¿no?, nos contaban las historias de nuestros tatarabuelos, de lo que ellos pasaban. Así, el Señor, cada vez que haga algo en tu vida, va a dejar una marca para que no te olvides de dónde te sacó, de dónde te libró. Amén. Y así vemos a estos grandes hombres de fe, hombres que a pesar de las dificultades, su fe no claudicó, no se quebrantaron ante las dificultades. También vemos que Caleb fue un gigante de la fe. Caleb se unió a Josué en el mismo espíritu y ánimo, dice la palabra. Sabemos la historia que fueron los dos únicos, Josué y Caleb, los únicos de los 12 espías que volvieron de la misión, de aquella misión que los habían mandado. Ellos volvieron con un reporte positivo, ellos volvieron entusiasmados. De 10, 2 solamente trajeron reportes positivos, volvieron entusiasmados, a pesar de que habían visto esa tierra llena de gigantes, ciudades fortificadas, amuralladas, impenetrables. Ellos vieron más allá de lo que sus ojos físicos pudieron ver. La fe fue lo que les hizo ver más allá. Muchas veces nosotros miramos ahí nomás el problema y nos desanimamos, nos frustramos. Hay mucha gente desanimada por ver la situación. Mucha gente desanimada por ver quizás el alza de la canasta familiar. Y sí podemos desanimarnos, porque el dinero no alcanza, porque la situación está terrible, porque vemos que ya el dinero no alcanza para comprar los alimentos y muchas cosas más. Pero así como estos varones, Josué y Caleb, se unieron en un espíritu, dice la palabra, así nosotros también debemos de llenarnos de fe. Así nosotros debemos de buscar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos direccione, nos dé estrategia para poder vencer cada día, para que no nos desanimemos, porque salimos o escuchamos noticias y nos desanimamos. Las malas noticias que cada día están bombardeándonos nos desaniman, nos preocupan, nos paraliza, nos da miedo las crisis, la situación, no solo en Bolivia. Hay mucha gente que está queriendo irse a otros lados, a otros países. ¿Por qué? Porque las noticias les infunden miedo, les infunden pánico. Y el miedo te ata, te paraliza, no te deja avanzar, no te deja pensar. Dice la palabra del Señor que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, amén, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que sujetar nuestras vidas, nuestra mente. Tenemos que renovarnos por eso cada día. Renovaos, dice, por medio de la palabra de Dios. Que renovemos nuestro entendimiento. Que a pesar de las crisis, de las circunstancias que estamos viviendo, que estamos pasando, no vamos a temer. Amén. Estos varones se unieron en espíritu, en un espíritu y ánimo. Por eso fue que volvieron con un reporte positivo. A pesar de ver gigantes, a pesar de ver dificultades, ellos vieron lo bueno y trajeron un buen reporte. Josué y Caleb
¿Por qué? Porque estaban unidos. Vemos en el poder del acuerdo, el poder de la unidad. Iglesia, es tiempo de que nosotros nos unamos como cuerpo de Cristo. Amén. Es tiempo de que estemos más unidos que nunca como iglesia, porque el Señor ha dado el poder y la autoridad a la iglesia para hacer que las tinieblas retrocedan, para hacer que las cosas sucedan. Amén. Usted y yo tenemos el poder y la autoridad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo cree, iglesia? Amén. Es tiempo de la unidad, es tiempo del acuerdo. Vemos que estos varones se unieron en un espíritu y en el mismo ánimo, dice, se contagiaron. Ellos no dejaron que los demás, los 10 que trajeron el reporte negativo, pesimista, los contagie. No dejes que nadie te contagie por las malas noticias, quizá por la queja. No dejes que te contagien con la murmuración. Es tiempo de que nosotros nos levantemos y llevemos buenas noticias. Amén. Así como estos varones. No importa lo que nuestros ojos físicos hoy estén viendo. Sabemos que hay una realidad, pero encima de la realidad tenemos una verdad. Tenemos la palabra de Dios que nos enseña, que nos ayuda, que nos respalda. De todos los hebreos que salieron de Egipto, imagínense cuántos millones de personas salieron de la esclavitud. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos millones de personas salieron? Solo 2 vivieron, solo estos 2 únicos vivieron para entrar en la tierra que Dios les había prometido, en la tierra que fluye leche y miel. Imagínense, solo 2 entraron, Josué y Caleb. Ahí en Josué 14:11, ya estamos terminando. Vemos que qué perseverancia de este varón Caleb. Ya tenía 85 años cuando él se presenta y reclama lo que Dios le había prometido. Él tenía 40 años cuando recibió la promesa. Imagínense que a los 85 años se acordó. Perseveró 45 años. Y ahí se levanta con el mismo vigor, dice. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Esta persona de 85 años, Caleb, tenía la misma fuerza, dice, ¿no? Imagínense, después de 45 años, él perseveró. La perseverancia, la fe, el coraje, el buen ánimo son lo que nos ayuda a entrar, a conquistar aquello que Dios nos ha prometido. Amén. Usted tiene una promesa del Señor en su vida. Dios le ha prometido algo en su vida. Tiene que perseverar, no importa si fue el año pasado que Dios le entregó esa promesa. Usted siga caminando, siga avanzando en pos de esa palabra. No desista, no se desanime, no claudique, porque el Señor le va a entregar aquello que un día le prometió. Amén. Y nosotros tenemos que dejar, para concluir, la perseverancia que tuvieron estos hombres, la fe, el coraje, el buen ánimo, es lo que ellos nos entregaron, nos dejaron, y es lo que nosotros debemos de dejar, este legado a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Tenemos que dejar el legado de la fe,
Todo lo que nosotros estamos haciendo, nuestros hijos están viendo y ellos van a heredar. Amén. No importa que ahora estemos atravesando circunstancias difíciles como familia, como siervos de Dios, como hijos de Dios, porque muchas veces la gente dice, ¿por qué estás así? ¿Acaso no sos hijo de Dios? Pero ¿quién dijo que no íbamos a ser perseguidos? ¿Quién dijo que no íbamos a ser criticados? Dice la palabra, en el mundo habrá tribulación, tendréis tribulación, pero confía porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Amén. Y esa es nuestra fe que tiene que perseverar, que mantenernos firmes cada día. Seamos portadores de buenas noticias, seamos como Josué y Caleb, que ellos no se rindieron, que ellos trajeron ese reporte positivo, que ellos trajeron buenas noticias, que no infundieron temor como los demás, como los 10, que infundieron terror en el pueblo. Seamos de los hombres y mujeres que infunden paz, que infunden seguridad, que infunden fe. Amén. Seamos verdaderos hijos de Dios. Creámosle a Dios que en medio de la crisis, dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que les faltare, dice. Amén. Mi Dios pues suplirá. En medio de la crisis, mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare, dice su palabra. Y yo le creo que a pesar de que haya crisis, yo le creo que Él es mi proveedor. Amén. De que no comeré el pan con escasez. Amén. No comeremos el pan con escasez. Usted tiene que leer, escudriñar la palabra, tiene que declararla. Amén, porque ahí en su mente nada hace. Dios creó, cuando comenzó a crear, creó todo. No existía nada y creó con el poder de su palabra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. O sea que usted y yo tenemos que comenzar a declarar la palabra. Amén. Mi Dios pues suplirá. Amén. Porque eso es tener fe, eso es creerle a Dios. Dios quiere que le creamos, Dios quiere que tengamos una fe inconmovible, porque la fe triunfa en la adversidad. Siempre nuestra fe va a triunfar en la adversidad, en medio de la adversidad. Amén. Y como les decía, tenemos una realidad. No podemos esconder la realidad. Quizás algo esté pasando, algo malo, quizás algún problema. Hay una realidad que nuestros ojos físicos ven, pero por encima de la realidad está la verdad de Dios. Amén. Y Él nos enseña en su palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Filipenses 4:13, usted declare la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa el problema, no importa la dificultad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mayor es el que está en mi vida que el que está en el mundo. Amén. Póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias te damos una vez más en esta hora por tu palabra. Gracias porque tú nos haces recuerdo, Padre Santo, que nada es imposible para ti. Ayúdanos, Padre, aumentanos nuestra fe para creerte en medio de las dificultades, en medio de las malas noticias, en medio, Padre Santo, de la adversidad. Aumenta nuestra fe para poder creer, para poder avanzar y poder conquistar aquello que tú ya nos has entregado, Padre Santo. Te entregamos en este día una vez más nuestras vidas, nuestra familia. Traemos a tu altar toda ansiedad, todo aquello que nos preocupa, Padre, todo aquello que quiera desenfocarnos, Padre. Te entregamos, Padre Santo, todo miedo. Nos despojamos de todo miedo, de toda angustia. Nos despojamos de todo aquello que el enemigo quiera meter, quiera usar para paralizarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te entregamos en este día, Padre, nuestras vidas una vez más y te damos gracias por este día que ya casi termina, Padre. Gracias te damos, Padre. Declaramos días
de buenas noticias, Padre. Día de bendición, día de ver tu gloria, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Padre. Ayúdanos a volver a nuestras casas bajo tu cobertura, Padre Santo. Guarda nuestras salida, nuestra entrada. También oramos por nuestros pastores, nuestros líderes espirituales. Guarda sus salidas y su entrada. Los ponemos bajo tu cobertura y te damos gracias por su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.